Gloria a Dios. Advertencia contra las falsas doctrinas. Amados hermanos, y es que muchas veces al ver estos videos, ¿no? Tal vez nos cause un poco de gracia, tal vez nos cause un poco de chiste ver, ¿no? Pero a la misma vez también nos causa un gran dolor. Ver cómo el pueblo, ver cómo los hijos del Señor se van perdiendo cada vez más y más a causa de las falsas enseñanzas, a causa de las falsas doctrinas, mis amados hermanos. Y es que no cabe duda que lo que es algo dañino que está entrando a nuestras vidas, que está entrando a la sociedad, que está entrando a las congregaciones, es la mentira, el engaño y la falsedad, mis amados hermanos. Una mentira puede destruir un matrimonio, una mentira puede destruir un hogar, puede destruir hijos. Hay un dicho que dice que muchas veces repetida una mentira se convierte en una realidad, mis amados hermanos. Y recordemos lo que ya nos dijo el Señor. Amén. En el libro de Juan 8:44, el Señor menciona y le dice a los fariseos, vuestro padre es el diablo. Y ahí él no solamente le dice a Satanás que ese es el padre de la mentira, sino que también que es el homicida desde los inicios. Mis amados hermanos, estamos frente a una doctrina que ya se ha introducido a las iglesias, como usted puede ver a través del video que le acabamos de mostrar. Imagínese tantas herejías, imagínese tantas barbaridades que pudimos ver, y no en alguna casa, no, sino que en las mismas iglesias donde se alaba y se adora al Señor. Ahí están haciéndose estas cosas, mis amados hermanos. Así que en esta noche lo invitamos a que vaya al libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 6. Gloria a Dios. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Gloria a Dios. Mire, entre las cartas pastorales que Pablo escribió está Primera y Segunda de Timoteo, y también la carta dirigida a Tito. Esta más o menos fue escrita en el año 62-64 después de Cristo, ¿sí? Ya después del primer encarcelamiento, iba en compañía de Timoteo Pablo y pasan por Éfeso. Y ahí estaba establecida ya una iglesia. Entonces, al ver Pablo y su preocupación de cómo se estaban llevando las cosas, deja encargado a Timoteo en Éfeso. Y él continúa su viaje hasta Macedonia. En Macedonia, él comienza y escribe esta carta que va dirigida a Timoteo para darle fuerzas, para darle ánimo a que él pueda resistir y pueda actuar a través de lo que ya Pablo le había enseñado, lo había discipulado a su hijo amado, a Timoteo, que mire que tiene una traducción muy hermosa. El nombre de Timoteo dice, uno que honra a Dios. Eso quiere decir Timoteo, uno que honra a Dios. Oiga, y qué manera de honrar a Dios, Timoteo, que tiene bien puesto ese nombre, mis amados hermanos. Ahí es cuando Pablo comienza a darle fuerza, a encaminarlo, y le dice, ¿no? En esta carta dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Al nosotros leer las primeras líneas de este versículo, parece ser que Timoteo no quería quedarse, sino que tuvo que Pablo decirle a Timoteo, quédate aquí. Y le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina,
ni presten atención a fábulas, mis amados hermanos. Y es que para poder iniciar este estudio debemos de saber y entender qué significa doctrina. Doctrina viene de dos vocablos o dos palabras griegas, que significa didaque o didascalia. Estas a su vez en el español significan enseñanza o instrucción. Amén. Doctrina significa enseñanza o instrucción. Entonces, si decimos que están introduciéndose falsas doctrinas, quiere decir que están introduciéndose ¿qué? Falsas enseñanzas de la palabra de Dios. Amén. Debemos de tener bien en claro eso. ¿Qué son las falsas doctrinas? Son falsas enseñanzas de la palabra de Dios. Sí, que es distorsionada a cargo de quién? También de falsos predicadores, falsos maestros, ¿sí? Que van introduciendo estas falsas doctrinas. Y me gustaría poderle mencionar algunas falsas doctrinas que se han ido introduciendo a la iglesia y que muchos de los hermanos la han llegado a aceptar, así como vimos en el video, mis amados hermanos. Y una de las falsas doctrinas es el negar la existencia del infierno. Una de las falsas doctrinas es negar la existencia del infierno, y eso se contrarresta con la palabra de Dios misma, cuando en el libro de Apocalipsis, por favor acompáñenme, Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire esta falsa doctrina. Sí, y usted lo habrá escuchado por algunos hermanos. Incluso hay una secta que niega la existencia del infierno. Hay personas que dicen, no, el infierno lo estamos viviendo ya aquí en la tierra. Dicen que no existe, ¿no es cierto? Y van implantando esas falsas doctrinas, mis amados hermanos. Cuando Jesús caminó aquí en la tierra, cuando Jesús vino a morar, Él habló acerca del infierno. Amén. Y usted lo puede corroborar, usted lo puede leer en la Escritura, en los primeros evangelios. Usted lo puede leer en el libro de Mateo, de Marcos, de Juan, de Lucas. Usted puede leer de que Jesús hablaba acerca de este lugar. Un lugar de tormento, dice la palabra de Dios. Y mire, otra falsa doctrina que ha entrado a las iglesias es: todos los caminos me llevan a Dios. Todos los caminos me llevan a Dios. Todas las religiones me llevan a un mismo Dios. ¿Y qué mentira más grande es esa? ¿Qué mentira más grande, mis amados hermanos? Y mira lo que dice en el libro de Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo. Pero no centrado en la falsa doctrina de decir que no. Todos los caminos me llevan a Dios. Todos los caminos me dan la salvación. Todas las obras que yo haga me dan la salvación. Y vemos cómo en las iglesias se va introduciendo estas enseñanzas. Vemos cómo los hermanos van poco a poco dejándose llevar por esta corriente, mis amados hermanos. Otra falsa doctrina es negar la deidad de Cristo. Mire, leamos lo que dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2 y también el versículo 14. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Mire lo que dice, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio, en el principio con Dios. Y en el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Negar la divinidad de Jesús. Negar, sí, que Él era Dios. Y comienzan a decir estas doctrinas, comienzan a decir estas enseñanzas. No,
que él era un profeta, no, que él era un hombre especial, no, que él era alguien, que fue alguien creado por Dios. Y vemos cómo hay sectas que toman estas enseñanzas y es a muchos hermanos que tienen engañados. No es a un grupito, no, son a miles de personas que están engañadas con estas falsas doctrinas. Y miren lo que es falsa doctrina, ¿no? Una mala enseñanza, una mala instrucción, ¿sí? Y eso es lo que le están dando a comer, ese alimento espiritual, a los hermanos en Cristo. Eso es lo que se le está enseñando, mis amados hermanos. Y es por eso que usted ve tanta ignorancia. Esto no es un insulto. Ignorancia es ignorar, no saber acerca de un tema. ¿Sí? Y es por eso que usted ve que hay una ignorancia espiritual, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque muchos están acostumbrados a solamente ser hermanos de domingo o hermanos de sábado, donde solamente una vez a la semana abren su Biblia. Y si la abren, porque ahora ya está, usted la puede tener y la puede descargar en su celular, en su tablet, ¿sí? Pero lo que distingue a un verdadero cristiano es el poder escudriñar la palabra, es poder escudriñar las escrituras para no ser arrastrado por esta corriente, no ser engañado, mis amados hermanos. Amén. Otra falsa doctrina, añadir obras para ser salvos. Añadir obras a la salvación que ya el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros. Y mire lo que dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿no? Amén. Mire, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia que somos salvos, por el sacrificio que ya Jesucristo hizo en la cruz, mi amado hermano. Debe usted sentirse gozoso, debe usted sentirse alegre, porque Jesús ya nos dio la salvación. Amén. Amén. ¿Cuánto estamos gozosos? ¿Cuánto estamos alegres? Amén. Porque ya Jesús nos dio la salvación, mi amado hermano. Pero no hay una enseñanza que dice que no. Debes de añadir algo. O sea, ellos están diciendo que no basta el sacrificio que hizo Jesús, sino que tengo que añadirle obras para poder llegar y alcanzar la salvación, mis amados hermanos. Pero mire, usted se da cuenta, ¿sí? Cómo esta falsa doctrina usted la puede contrarrestar, usted la puede echar al piso, siempre y cuando usted escudriñe las escrituras. Siempre y cuando usted esté en una iglesia donde se esté dando sana doctrina, donde se esté predicando la palabra de Dios, donde su crecimiento espiritual se vea en cada estudio, se vea en cada culto, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Añadir obras para ser salvos. Otra falsa doctrina, la gracia como licencia para poder pecar. Ese es el otro extremo. Acompáñenme al libro de 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Este es el otro extremo. Primero están los que dicen que hay que añadirle obras, ¿sí?, a la gracia, a ese regalo inmerecido que ya Dios nos dio. Pero hay otros que van al otro extremo y dicen, no, yo ya fui salvo, ya el Señor me dio la salvación, ahora yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿Por qué? Porque yo puedo ir en cualquier momento y pedirle perdón al Señor y Él me va a volver a recoger. Ese es el otro extremo. Amén. Pero ¿qué dice la palabra en el libro de 2 de Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, mis amados hermanos. Si ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, nuestra vida tiene que cambiar. Aquel que mentía ya no mienta más. Aquel que robaba ya no robe más. Aquel que estafaba ya no estafe más. Aquel que adulteraba ya no adultere más, mis amados hermanos. Es tan sencillo.
Si usted ha aceptado a Cristo, debe de haber una transformación real en su vida. Amén. Esa es la libertad, la verdadera libertad con que Cristo nos dio, la que Cristo nos dio es esa. Amén. Y ahora viene sí el obrar, pero el obrar ¿por qué? No por ganarme la salvación o no por agradar a nadie, no. Viene la obra como resultado del amor a Dios. Amén. Como resultado del amor a Dios yo comienzo a obrar y comienzo a cambiar mi vida. Y comienzo a amar a mi hermano, comienzo a, así me haya herido, así me haya bofeteado, así me haya traicionado, yo tengo que amar a mi hermano porque yo amo a Dios. Y el Señor me dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Debe de haber un cambio en mi vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Otra que está de moda es la doctrina de la prosperidad. Mire, mi amado hermano, y es que esta doctrina se ha introducido, no es que se está introduciendo, ya se introdujo en las iglesias, mis amados hermanos, y usted lo puede ver en cualquier iglesia que usted vaya, usted se puede dar cuenta de esta falsa doctrina, dada por estos falsos predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles, mis amados hermanos, que lo único que hacen es ver a su conveniencia la palabra de Dios. Y mire lo que dice, ¿no? Es para satisfacer el corazón materialista de las personas. Amén. Esta doctrina fue creada ¿para qué? Para creer los deseos materiales del ser humano. En esta falsa doctrina, la prosperidad, usted la puede reconocer inmediatamente cuando comienzan a declarar, comienzan a visualizar, comienzan a decretar, comienzan a rechazar, mis amados hermanos. Y usted se podrá dar cuenta y comienzan todo ¿para qué? A su conveniencia. Llegan a un punto de no aceptar la voluntad de Dios, sino que lo que ellos declaran con su boca, lo que ellos rechazan con su boca, lo que ellos visualizan, va más allá de la voluntad de Dios. Se caracterizan por una confesión positiva y el atar demonios también. Ven en todos los demonios. En todo. Y usted podrá ver más videos, más ejemplos a través del internet. Miren lo que dice el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gloria a Dios. Miren lo que dice, ¿no? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, ellos no quieren la sana doctrina. Y es que cuando aparece un falso profeta, cuando aparece un falso maestro, un falso predicador, es porque hay un pueblo que anhela eso. Y la palabra lo dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Porque ese es otro sello distintivo de estos falsos maestros y falsos profetas. Comenzar a declarar, comenzar a utilizar hasta la adivinación, mis amados hermanos. Y en lugar de predicar la palabra de Dios, comienzan a dar un show. Y es que el show entretiene, el show vende en las iglesias. Y ahí están los hermanos, con ese comezón de oír, con esas ansias de poder ver un milagro, de poder ver un prodigio, de poder decir, wow, ese es el ungido. Y gloria a Dios. Y comienzan a poner su mirada en ese hombre. ¿Por qué? Porque están con el comezón de oír. Ya su corazón se ha apartado. Ya su corazón se ha alejado de Dios. Ahora quieren ver señales, quieren ver prodigios, quieren ver milagros. Quieren que le adivinen. ¿Con quién me voy a casar? ¿Regresará o no regresará mi mujer o mi marido? Mire lo que dice en el libro de 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gloria a Dios. Mire lo que dice, no, pero el Espíritu dice claramente, no lo digo yo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, estamos ya en los postreros días. En los postreros tiempos ya los estamos viviendo, mis amados hermanos. Y dice, algunos apostatarán de la fe. Y dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mis amados hermanos. Pero todo ¿por qué? Porque no leemos la Santa Escritura. Porque no escudriñamos la palabra. Porque no dedicamos tiempo a la oración, porque no dedicamos tiempo al ayuno, porque no dedicamos tiempo a escuchar la palabra de Dios. No ver shows, que son los que están ahora en la actualidad de moda. No. Vaya, busque una iglesia. Si en su iglesia no están dando la palabra de Dios, si en su iglesia no están dando la sana doctrina, usted coja y váyase de ahí. Y usted lo puede reconocer. Ya estamos diciéndole algunas falsas doctrinas que ya se han introducido a la iglesia. Si en su iglesia están practicando eso, mi amado hermano, corra. Corra, mi amado hermano. Mire lo que dice en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Gloria a Dios. Mire, ahí está hablando acerca de los falsos maestros, mis amados hermanos. Los falsos apóstoles que ahora hay en la actualidad. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si alguno enseña ¿otra cosa de qué? Una falsedad, una falsa doctrina. Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y dice ahí, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Amén, mis amados hermanos. Esta es una palabra que viene como advertencia a cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Viene como advertencia de parte de Dios para que usted esté apercibido, para que usted esté atento, si está recibiendo sana doctrina, si está recibiendo palabra de Dios. Oiga, y es que cuando en esta doctrina, en la prosperidad, me hablan de que tengo que declarar que vienen riquezas a mi vida, riquezas materiales, va en contra de lo que los apóstoles padecieron y sufrieron. Si usted se pone a revisar la vida, cómo terminaron cada uno de los apóstoles, imagínense, ahí usted echa al piso toda esta falsa doctrina. Ahí vemos a muchos apóstoles que dicen, no, tú tienes que declarar, tienes que rechazar la enfermedad, tienes que rechazar la pobreza y tienes que declarar palabras de riquezas materiales para tu vida. Que Dios tenga misericordia de esa gente. Pero ahí vemos a los hermanos cómo levantan y dicen amén a toda esa falsa enseñanza, mis amados hermanos. ¿A causa de qué? A causa de la ignorancia espiritual en la cual estamos viviendo y en la cual se está arrastrando esta sociedad. Y el pueblo cristiano va ahí, mis amados hermanos. Gloria a ti, Señor. Mire lo que dice el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 18. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad
diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Gloria a Dios. Mire, en esta carta Pablo le está haciendo mención acerca de dos hombres, de Himeneo y de Fileto, que estaban enseñando una falsa doctrina. Y ahí le escribe a Timoteo y le dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque en lo que se especializan esos falsos maestros es en ser unos palabreros. Esa es la especialidad de ellos. Y mire, él continúa y dice, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron a la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Oiga, y es que Pablo, esa era su preocupación, por eso le dijo, quédate aquí, Timoteo, quédate aquí en Éfeso. Y evita, mira, que la gente esté dando estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas. Oiga, y es que toda la Biblia nos da mención acerca de las falsas doctrinas, acerca de los falsos predicadores, acerca de los falsos profetas, mis amados hermanos, desde el inicio, desde el Antiguo Testamento, y usted lo puede revisar en Jeremías 14:14. Gloria a Dios. Acompáñeme a ver el libro de Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice, ¿no? Vanidad y engaño de su corazón profetizan, mis amados hermanos. Y miren lo que dice el Señor, yo no los mandé. Amén. Miren lo que dice Jeremías. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, dice. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño, su corazón os profetizan. Y es que una de las señas o de las características de los falsos profetas es esta, mis amados hermanos. Es lanzar una supuesta profecía, una supuesta palabra. Y la gente está anhelando esa palabra. Ya no van para escuchar una palabra de edificación, sino que voy a escuchar a qué me dice el profeta, a qué me dice el pastor. Yo anhelo y dime. Y estoy anhelando. Y hago ídolos de esos hombres, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Mire lo que dice el libro de Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Gloria a Dios. Guardaos, dice el Señor. Amén. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Amén, mis amados hermanos. Esté más atento, esté más apercibido, mis amados hermanos. Gloria a ti, Señor. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. ¿Sí escuchó? Engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire, desde el Antiguo Testamento Jeremías lo habló, Jesús lo habló acerca de los falsos profetas, acerca de las falsas doctrinas, acerca de las falsas enseñanzas. Mire lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gloria a Dios. Mire, hay algo importante que dice ahí, ¿no? En el libro de Juan, Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Sí? Ahí está hablando acerca de espíritu, acerca de la persona. ¿Sí? Ahí está hablando la palabra. Espíritu, probad, dicen los espíritus. No creáis a todos los espíritus. Sino dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire, y es que del mismo
del mismo pueblo de Dios salen los falsos profetas, salen los falsos maestros, salen las falsas doctrinas, mis amados hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer frente a las falsas doctrinas, frente a estos falsos maestros de la ley, frente a estos falsos maestros que están introduciendo estas doctrinas al pueblo de Dios, a las congregaciones? ¿Qué podemos hacer? Y mire lo que dice en el libro de Tito 1:11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Gloria a Dios. Mire lo que dice ahí. Le dice Pablo a Tito, le dice, a los cuales, ¿a quiénes? A los falsos maestros. ¿Sí? A los falsos maestros. A los que están enseñando algo que va contraria a la sana doctrina. Por eso le dice, a los cuales, a ellos, a los falsos maestros, dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Oiga, mi amado hermano, y es que si usted escuchara las historias que cuentan, usted se asombraría. ¿Hasta dónde llegan estos falsos maestros? Con tal de tener una ganancia económica para ellos mismos. No les importa nada, mis amados hermanos. No les importa si destruyen una familia. No les importa si destruyen una vida. No les importa nada. Hasta ahí ha llegado. Hasta ahí ha llegado lo que son estos falsos maestros y las falsas doctrinas. Y ahí el apóstol le dice, es necesario que le tapes la boca. Sí, pero no lo está diciendo él de una manera que lo hagamos con nuestras fuerzas o lo hagamos obligadamente o lo hagamos como contienda. No. ¿Cómo nosotros podemos taparle la boca a un mentiroso? Hablando la verdad. Hablando la verdad. ¿Usted cómo hace, cómo desenmascara a un falso maestro, un falso profeta? Hablando la verdad, hablando la sana doctrina. Pero si usted no abre su Biblia solamente una vez a la semana, ¿cómo usted va a poder corregir a ese falso maestro? Es por eso que el pueblo cristiano está como está. Se come todo lo que los pastores, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles dicen en las congregaciones. Y ahí vemos a los hermanos que a todos dicen amén y amén y amén. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria a Dios. Mire lo que dice, ¿no? ¿Qué hacer frente a estos falsos maestros y falsas doctrinas? Primero, taparles la boca, pero ¿cómo? ¿A través de qué? De la predicación de la sana doctrina. Amén. Yo no me imagino, y ni lo leo tampoco en la Biblia, no lo encuentro, ¿sí? De que los discípulos hayan ido y se hayan presentado frente a la multitud haciendo milagros primero. No. Si usted lee en el libro de Hechos, dice que a través de la predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas. A través de la predicación, ¿acerca de qué habló él? Acerca de Jesús y el crucificado. Y a raíz de eso se convirtieron 3,000 personas, mis amados hermanos. No es que estemos en contra de los milagros, no es que estemos en contra de los prodigios, porque Dios puede obrar un milagro. Amén. Y el hecho que usted esté viendo no es un milagro de Dios. El hecho que usted esté con vida, a pesar de esta pandemia, es un milagro de Dios, mis amados hermanos. ¿Sí? Estamos en contra de los falsos predicadores, acerca de las falsas doctrinas, acerca de los falsos maestros que toman todo a su conveniencia, mis amados hermanos. De eso estamos en contra. Y la palabra de Dios nos da, ¿sí? Nos da carta abierta para poder hacer como decía Pablo, le dijo a Tito, tápales la boca, predica la palabra.
Pero ahí están los hermanitos que dicen, no juzgues, no puedes juzgar. Mira que Dios es amor y ya comienzan a defender a sus ídolos. Yo digo muchas veces no defienden ni a su familia y defienden a esos ídolos. Como cuando en las redes se ponen a discutir por un político, se ponen a discutir por tantas boberías. Mi amado hermano, usted comience a leer bien las escrituras. No esté peleando por pelear. Comience y comparta mejor la palabra de Dios. Comience a predicar. Comience a compartir versículos. Eso es lo que tiene que hacer usted como cristiano. No va a estar compartiendo boberías. Gloria a Dios. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Gloria a Dios. Miren, ¿no? Ya leímos. Primero, ¿qué hacer frente a estas falsas doctrinas? Primero, predicando la palabra, hacerles ver que ellos son unos falsos predicadores y falsos maestros. Otra, dice, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Segundo punto. Tercer punto, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, como los de Berea, donde ellos ponían y tenían y tomaban de todo apunte y escudriñaban la palabra que les llevaban. Pero mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes tienen un cuadernito y una pluma ahí y está apuntando todo lo que yo les estoy mencionando en esta hora? Yo no soy el dueño de la verdad. Usted tome apunte, coja su Biblia y comience a comparar. ¿Es verdad lo que el hermano Byron me está diciendo? ¿O es enseñanza de hombre? No, mi amado hermano, seamos como los de Berea. Si no, no vamos a poder combatir esta falsa doctrina. Vamos a ir ahí arrastrados con esta corriente que nos está llevando, mis amados hermanos. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Gloria a Dios, mi pueblo se perdió. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y ahí está yendo el pueblo de Dios. Se está perdiendo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Mi amado hermano, ¿usted cómo combate la mentira? Con la verdad. Con la verdad, y la palabra de Dios es la verdad, mi amado hermano. No es su palabra, no, es la palabra de Dios. Amén. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Gloria a Dios. Por las obras de estos llamados falsos apóstoles, falsos profetas y falsos predicadores, usted puede detectar que es uno de ellos, mis amados hermanos, por las obras de ellos. Mire, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo, no. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y dice que usa bien la palabra de verdad. Amén. No usemos solamente la palabra a nuestra conveniencia. No. Usémosla de verdad. Como hijos de Dios estamos llamados a defender, ¿sí? A defender la palabra de Dios. Mire, hay una palabra que se dice, que se llama, ¿no? Apologética. ¿Qué es la apologética? Dice que es una palabra griega
que se deriva de apología y esta significa defensa. Apologética viene de apología y esta significa defensa. Tenemos que ser defensores de la palabra de Dios. Cada vez que veamos a un falso maestro que está con una falsa doctrina, tenemos que defender la palabra de Dios con la palabra misma de Dios, mis amados hermanos. Mire lo que dice el libro de Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien. Sino vence con el bien el mal. Amén. Hay que vencer, dice, con el bien el mal. Si estamos recibiendo una falsa doctrina, una falsa enseñanza, ¿cómo yo voy a responder? Con la sana doctrina. Amén. La doctrina dada por Jesucristo, la doctrina dada por los apóstoles, por sus discípulos. Amén. Que esa es la base, que ese es el fundamento de una iglesia sana, de una iglesia de sana doctrina. Amén, mis amados hermanos. Y por último, Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gloria a Dios. Mire, tome esa palabra. Amén. Tome esa palabra, mis amados hermanos. Dice Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, mis amados hermanos. ¿Qué hacer frente a estas falsas enseñanzas, frente a esta falsa doctrina? Tenemos que comenzar a abrir con más frecuencia nuestras Biblias, a escudriñar las Escrituras, a escuchar prédica, a escuchar la palabra de Dios, mis amados hermanos. Si no, hay un dicho que dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, pero en este caso sería, hermano que se duerme se lo lleva Satanás. Así que, mi amado hermano, aunque parece chistoso, aunque parezca gracioso, mis amados hermanos, tenemos que saber discernir. Pero eso lo vamos a ir ganando cuando tenemos una relación con Dios, cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo, cuando comenzamos a llenarnos más del Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra, a través de escuchar prédicas. Hay muchos predicadores muy buenos de sana doctrina, mis amados hermanos, que usted puede escuchar esas prédicas, mis amados hermanos. Así que los animo a que podamos ser esos obreros aprobados, como dice Pablo a Timoteo, que podamos ser esos obreros aprobados. ¿Para qué? Para que esas falsas doctrinas no nos lleven y no nos arrastren, mis amados hermanos, sino que podamos defender la palabra de Dios. Pero necesitamos tener esa relación y ese contacto a través de la palabra de Dios y también a través de la relación con Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a darle gracias a Dios.